para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que monta el caballo aquí? El Señor Jesucristo. ¿Quién es su ejército? Nosotros, la iglesia. Aquí se está refiriendo a la batalla de Armagedón, donde millones se congregan en contra del gran Dios, del gran Dios omnipotente. Y dice aquí que el Señor invita a las aves del cielo. Nosotros estamos invitados a las bodas del Cordero, y el Señor aquí está invitando a las aves del cielo, a los carroñeros, a las aves carroñeras, para que coman la carne de los enemigos de Dios. Nosotros somos los amigos de Dios. Generalmente cuando hay una boda, nosotros ¿a quiénes invitamos? A nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y nos preparamos con gran gozo, con gran alegría. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente. Algún día ya estamos invitados, pero algún día estaremos allá en las cenas de las bodas del Cordero, y eso nos llena de ánimo, eso nos llena de gozo. Si tenemos tristeza, eso debe de llenarnos de alegría. Eso debe ser una consolación para nuestras vidas. Esta es una leve tribulación, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo sé que todos tenemos problemas, yo sé que todos estamos en angustia, en tribulación, pero tenemos la esperanza gloriosa de que algún día estaremos con el Señor Jesucristo. Es cierto que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros, pero algún día veremos su cara frente a frente, y nuestro nombre y el nombre de Él estará escrito en nuestras frentes. Si el anticristo va a marcar a sus adeptos en la mano y en la frente, el Señor Jesucristo marcará también su nombre en nuestra frente. Qué esperanza, qué alegría, qué gozo debe de darnos esto, que algún día estaremos allá en la cena de las bodas del Cordero. Fíjense aquí entonces este tipo de cena, que es para los condenados, que es para los que mueren siendo enemigos de Dios. Aquí se está refiriendo cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida a la tierra, toca la tierra en el monte de los olivos, y la palabra de Dios dice que se partirá en dos y que vendrá con su ejército. Alegrémonos, porque nosotros seremos parte de ese ejército. Si alguno de los hombres no pagó el servicio militar, del caso mío, que le huía el servicio militar, pero no soy remiso, pero ya, porque ya arreglé toda la situación. Ya arreglé toda la situación. Me gozo que voy a ser parte de ese ejército celestial y que vendremos con el Señor. Entonces, haciendo ese paréntesis, seguimos adelante. Dice en Ezequiel 39:12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Será tal la mortandad que estaremos 7 meses, porque nosotros también estaremos allí en el milenio enterrando a esos despojos humanos de los enemigos de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una invitación que el Señor nos está diciendo a las cenas
a la cena de las bodas del Cordero y a estar en intimidad con Él. Vamos a hacer una caracterización de algunos de esos bienaventurados. Acuérdense que el Señor dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a hacer algunas caracterizaciones de estos llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo somos bienaventurados. ¿Y qué quiere decir la palabra bienaventurado? Bienaventurado es como un sinónimo de bendecido, de afortunado, de apreciado, de escogido. Ese es el sinónimo que le debemos dar aquí a la palabra bienaventurados. Y nosotros reunimos esas características siempre y cuando permanezcamos fieles y firmes y constantes en el Señor. Uno de los bienaventurados, de los invitados, son los cristianos fieles y constantes, los que permanecen firmes siguiendo al Señor Jesucristo. Y leemos en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24, 1 Corintios 9 versículo 24 al 25, lo que el Señor nos promete y lo que el Señor nos dice. Dice de la siguiente manera: dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, pero a la verdad, para recibir, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Es decir, los que somos fieles, los que somos constantes, el Señor nos tiene reservados a nosotros una corona incorruptible. Las cosas de este mundo pasan. Las cosas de este mundo son efímeras. Las cosas de este mundo son transitorias. Pero las que permanecen para siempre son las cosas de Dios. Algún escritor dijo que lo valioso es lo que no se ve. Nuestro cuerpo algún día se va a descomponer, se va a acabar, pero nuestro espíritu, nuestra alma, cada día con el Señor se rejuvenece. Bienaventurados son los que cuidan del rebaño. Aquí hace referencia principalmente a los pastores, que son los que velan por nuestras almas. Dice en 1 Pedro 5 del 2-4, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los que cuidan del rebaño, hacemos referencia aquí a nuestros pastores, a líderes. Para ellos está reservada una corona incorruptible de gloria. Démosle gloria a Dios por eso, porque el Señor cuida de su rebaño. Como dice aquí, el príncipe de los pastores, el principal pastor es nuestro Señor Jesucristo. Es el que pastorea a toda esta grey, a todos los que integramos su iglesia y a los que le amamos y esperamos su venida. En Santiago 1:12 hay otra bienaventuranza. En Santiago 1:12 se refiere
a los que soportan las pruebas. ¿Qué es soportar una prueba? Soportar una prueba es tener paciencia, pero es también huir del pecado. Es también permanecerle fiel a Dios. Como cuando uno ama a su esposa y que el diablo, el enemigo, pone una prueba, una tentación, pero uno por amor a su esposa y por amor y temor a Dios soporta la prueba y soporta la tentación. Santiago 1:12 nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ojo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por amor a Dios, debemos de soportar y de rechazar la tentación y soportar la prueba. Más que por amor a nuestra esposa, más que por amor a nuestra novia, más que por amor a cualquier circunstancia, es por amor a Dios y por temor a Él. No por un temor que nos llene de miedo, no, por amor, por fidelidad y por constancia. Leamos otras características de esos bienaventurados. Nos remitimos a Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué promesa tan extraordinaria, qué promesa tan hermosa. De ellos es el reino de los cielos. Y nosotros debemos ser pobres en espíritu, porque de esa manera el reino de los cielos nos pertenece. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquí espiritualmente. Son aquellos que necesitan de Dios. Son aquellos que tienen su esperanza puesta en Dios. Son aquellos que están tras la búsqueda de Dios. Son aquellos que tienen un corazón contrito y humillado. Son los que tienen una disposición para entregar plenamente su vida al Señor Jesucristo y seguir los pasos que Él nos ha preparado. Esos somos los pobres de espíritu, los que amamos verdaderamente a Dios, los que tenemos sencillez de corazón, los que somos piadosos, los que buscamos su presencia y los que permanecemos con la cerviz agachada ante su magnificencia. Esos somos y esos son los pobres en espíritu, que son bienaventurados. Y la promesa de Dios dice que ellos recibirán el reino de los cielos. En Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí se hace referencia a los que se arrepienten, a los que buscan el perdón de Dios. Tenemos como ejemplo el caso del rey David en el capítulo 51 del libro de Salmos. Es un capítulo muy conocido por cada uno de nosotros, donde el rey David, después que comete el pecado, todos lo sabemos, no vamos a hacer referencia a esa historia, él viene con un corazón contrito, con un corazón humillado, llorando, se postra ante los pies del Señor, implorando misericordia, implorando perdón, implorando el amor de Dios. Y él llora. Y bienaventurados los que buscan de esa manera el perdón del Señor. Los que se arrepienten de sus delitos, de sus pecados. Los que piden
compasión, los que piden misericordia y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no podemos entender siquiera el misterio del Calvario. No lo vamos a entender nunca. Quizás algún día, allá en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Él sabrá por qué murió por nosotros, por qué derramó lágrimas. El Señor derramó lágrimas en el monte de Getsemaní por nosotros. No tanto por el sufrimiento que tenía. Es cierto, era un hombre como cualquiera de nosotros y le dolía lo que estaba pasando. Pero Él lloró. Él lloró. Y mira lo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alegrémonos, mis hermanos, porque nosotros, en algún momento, en alguna circunstancia, no importa la circunstancia que haya sido, la pérdida de un hijo, la pérdida de un amigo, una circunstancia negativa, una circunstancia adversa, nos ha llevado a derramar lágrimas de tristeza y de dolor. Pero tenemos una gran esperanza y tenemos una promesa que está en Apocalipsis 21:4, cuando el Señor Jesucristo nos promete y nos dice: enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si aquí sufrimos, que si aquí lloramos, que si aquí estamos angustiados, que si aquí sufrimos tribulación, allá el Señor Jesucristo, Él mismo limpiará nuestras lágrimas. Hermosa promesa que el Señor tiene para nosotros, para su iglesia, para nosotros que le amamos. Y ya es tan hermoso este cuadro de la consolación que nos debe de llenar de gozo. En segunda de Corintios del capítulo 1, versículo 3 al 6 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones, para que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mis hermanos, este es el amor de Dios derramado en nosotros. Nosotros también podemos consolar a los que están llorando, a los que lloran. Así se demuestra el amor de Cristo. Y Cristo en su ministerio dio consolación, trajo consolación a los que lloraban, a los que sufrían. Una palabra a un hermano, un abrazo a un hermano, una sonrisa a un hermano puede cambiar completamente la situación de ese hermano. No sabemos cuál sea, pero Dios sí lo sabe. Y Dios pone en nuestro corazón el ser benignos, el ser misericordiosos, el ser piadosos, en amar a nuestros semejantes y en consolar
a los afligidos. En el capítulo de Mateo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí la palabra manso viene del hebreo anabim, que quiere decir pobre, humillado, sufrido, sumiso. ¿Sumiso a quién? A la voluntad de Dios. Con la cerviz inclinada ante Dios, dispuestos a obedecer su palabra, dispuestos a seguir sus pasos, dispuestos a ser como Él. El modelo perfecto en el Antiguo Testamento nos dicen que fue Moisés, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:29, nos muestran el modelo perfecto a quien debemos de imitar. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo, está hablando el Señor Jesucristo, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso significa también ser humilde de corazón, no ser altivo, tener un corazón contrito y humillado, que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, porque Dios mira de lejos al altivo, pero al que es manso de corazón, Dios se complace en él. El Señor Jesucristo dijo: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor, el Padre Eterno, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Señor tendrá complacencia por aquellos que son mansos de espíritu y humildes de corazón. Somos bienaventurados y estaremos allá en las bodas del Cordero. Y dice que la recompensa es que ellos heredarán la tierra. Nosotros viviremos aquí por 1000 años junto con el Señor, después que el Señor Jesucristo venga con nosotros y derrote a sus enemigos y establezca el reino milenial acá en la tierra. Y habrá nuevos cielos y habrá nueva tierra, y nosotros estaremos con Él y heredaremos la tierra que Satanás arrebató y que está acabando con la creación de Dios, siendo aliado, qué pena tener que decirlo, con el hombre. Porque todo lo que está pasando en estos momentos aquí en la tierra es producto del enemigo, de la acción del enemigo, Satanás, y de su aliado, el hombre. Estamos acabando con la creación perfecta de Dios. La tierra se está acabando, pero algún día el Señor volverá por lo que le pertenece. Ya vino por nosotros, ya nosotros le pertenecemos a Él, pero el príncipe de este mundo, que es Satanás, será arrojado para siempre en el lago de fuego y azufre. Nosotros heredaremos la tierra. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El reino de Dios es justicia. Aquí se refiere a los que anhelamos el reino de Dios. Los que tenemos esa hambre, los que tenemos esa sed de tener una relación con el Señor Jesucristo, de tener una relación con Dios, de tener una comunión con Dios,
de tener una presencia de Dios en nuestras vidas, de buscarlo a cada momento, de buscarlo a cada instante, de sentir esa sed espiritual, de sentir esa hambre espiritual. Y ojalá nunca se sacie esa sed. En el versículo 42 del libro de Salmo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios vivo. Que ese sea el sentir de nosotros, que sintamos esa sed, que sintamos esa hambre de justicia, es decir, del reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia. Aquí pudiéramos referirnos a la justicia del hombre, pero de verdad que no vale la pena. No vale la pena referirnos a la justicia del hombre. Porque tendremos que hablar de tantos perseguidos, de tantos inocentes, de tanta injusticia, vale la palabra, que el hombre comete con el hombre. Que el hombre comete con el hombre. Debemos de buscar es la santidad de Dios. Debemos de cumplir la ley de Dios, que es la verdadera justicia, y los deberes que tenemos para con el prójimo. Esa es la verdadera justicia, la que está consignada en este libro santo, que es la Biblia. Y tendremos una recompensa. Dice, porque ellos serán saciados. Saciados de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pedimos en esta mañana que el Señor llene nuestras vidas del poder del Espíritu Santo. Que nos llenes cada día más y más. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Somos vasos frágiles en sus manos. Pero pedimos que el Señor nos haga fuertes. Que con la llenura de su Espíritu Santo, cada día nosotros seamos mejores y tengamos más disposición para hablar de su palabra, para predicar su palabra, para proclamar su nombre y para esperar con gozo ese día precioso de la cena de las bodas del Cordero, a la cual nosotros estamos invitados y allá estaremos, y será Cristo el que va a presidir la cena de las bodas del Cordero. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es un atributo de Dios. A lo largo de las Sagradas Escrituras, cientos de veces, me atrevería a decir que miles de veces, se habla de la misericordia de Dios. Dios es misericordia. ¿Y misericordia qué quiere decir? Amor, gracia, compasión, perdón, piedad. Es un regalo de Dios. Así como la salvación es un regalo de Dios. Nosotros no lo merecemos y nunca lo vamos a entender porque el Señor nos dio ese regalo. Y porque el Señor nos dio esa misericordia. Porque nosotros tenemos la misericordia de Dios. Y le damos gracias a Dios porque tenemos esa misericordia. Porque Dios es misericordioso. Si Dios no fuera así, ¿qué sería de mí? Como dice una canción, ¿qué hubiera sido de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Y Dios me alcanzó a mí, así como a cada uno de ustedes, por su misericordia, por su gracia y por su amor. Gloria demos al Señor en esta mañana.
Gloria demos al Señor en esta mañana. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Toda misericordia, toda misericordia. Y en Lucas 6:36, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre celestial es misericordioso. Ya dijimos que la misericordia es un atributo de Dios. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros: sean misericordiosos. Imiten a mi Padre, que es misericordioso. Y ya dijimos qué quiere decir misericordia. Es amor. Misericordia es amor. Y somos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo debo de perdonar, porque Cristo me perdonó. ¿Cómo voy a exigir yo que Cristo me perdone si yo no perdono a mi semejante? El principal amor, el principal atributo de Dios, es una definición de Dios. Dios es amor. Y dijimos que misericordia es amor. Y cuando yo perdono, estoy imitando al Señor Jesucristo. Porque Él perdonó a los pecadores. Y nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Si nosotros esperamos misericordia y compasión y perdón para mi vida, yo soy el primero que debo de perdonar. Porque perdonando, Dios me perdona. No esperes, mi hermano. No esperes que Dios te perdone si tú no has perdonado. Si tú no has perdonado, no esperes a que Dios te perdone. Y quizás, estoy hablando hipotéticamente, cuando te encuentres con el Señor, recibas una desagradable sorpresa. Que el Señor te diga: no tienes perdón. Allí es tu sitio, porque tú no perdonaste a tu semejante. Dios nos libre de una situación de esas, que será definitiva. Será definitiva. En Mateo 5:8 dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el Salmo 51:10, se nos dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no eches de mí tu Santo Espíritu, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ojo, mis hermanos. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los que tenemos pureza de corazón. Los que hemos perdonado y nuestro corazón ha sido limpiado porque el Señor nos ha perdonado. Porque somos puros, porque somos transparentes, porque somos de buen testimonio. Eso quiere decir ser limpio de corazón, tener un buen testimonio. Yo me puedo parar aquí y puedo hablar 1000 palabras, y la congregación me puede ver, me puede escuchar, me puede sentir, pero el único que verdaderamente conoce mi corazón, y lo pongo en este momento delante de Él, de mi testimonio, en mi casa, en mi hogar,
en la sociedad. Eso es lo que vale, porque Dios ve. Dios ve. Él está viendo cómo no somos nosotros, qué pensamos, hasta el más íntimo pensamiento de nuestro corazón. Él los conoce y Él sabe cómo es mi corazón. Él sabe cómo es el corazón de cada uno de ustedes, cómo son sus pensamientos, cómo es su andar, cómo es su vivir. Por eso, mi hermano, yo los invito en esta mañana a que cada día, empezando por mí, me invito yo mismo, a que cada día nos examinemos, a que cada día busquemos más la presencia de Dios, en que cada día limpiemos nuestro espíritu, limpiemos nuestra alma. Pidámosle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, que nos llene de su presencia, que nos llene de su unción, que nos dé esa fortaleza para poder dar testimonio de Él. Para que digan, no sé qué tiene este Señor, que su modo de ser es diferente a los demás. Es la mayor carta de presentación que un cristiano puede dar ante la sociedad. Esa es la carta de presentación. Y Dios conoce, como el buen pastor conoce a sus ovejas. En una congregación pueden haber 100,000 personas, 20,000 personas. Hay iglesias en este momento que se jactan de tener 50,000 personas, 20,000 miembros, mega iglesias. Pero la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿quiénes verdaderamente pertenecen a la iglesia de Cristo y quiénes van a poder asistir a las bodas del Cordero? Pueden haber 50,000 personas, pero de esas 50,000 personas pueden ser una sola persona la que verdaderamente tenga derecho, porque Dios lo ha dado, no por nuestros propios méritos, porque Dios lo ha dado, de sentarse con Él en las bodas del Cordero. La invitación en esta mañana es que limpiemos nuestro corazón, que busquemos más de la presencia. El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Que esa sea nuestra petición en esta mañana, porque yo quiero tener un corazón limpio, y miran esa recompensa tan tremenda, tan hermosa que el Señor tiene a los de corazón limpio. Dice: porque ellos verán a Dios. ¿Y qué es ver a Dios? Aquí en este momento ver a Dios es tener una experiencia personal con Él, es gozar de su presencia, es sentir lo que vive en mi vida, que vive en mi corazón, que está conmigo, que me acompaña siempre, que es mi consuelo, que es mi gozo. Eso es gozar de la experiencia de ver a Dios aquí en la tierra. Pero mire que la experiencia perfecta de ver a Dios la encontramos en Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 2 al 3. Y eso es a lo que yo aspiro, y que cada uno de nosotros debe de aspirar. Dice de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios. Todos en esta congregación somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Acuérdese que nosotros seremos transformados. Este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo glorioso y nos presentaremos ante el Señor. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que venga por nosotros, seremos semejantes a Él. Es decir, seremos transformados en cuerpos gloriosos. Porque le veremos, ojo, le veremos tal como Él es. Mis ojos, quizá ya no este tipo de ojos, sino unos ojos transformados, unos ojos espirituales, pero veremos su presencia, veremos sus heridas, las heridas que sufrió en la cruz del Calvario por mí, por cada uno de nosotros. Veremos sus heridas, veremos sus heridas, veremos la faz de su rostro. Dice, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, nosotros tenemos esa esperanza de verlo cara a cara, se purifica a sí mismo, es decir, se limpia, purifica su corazón, así como Él es puro. El Señor Jesucristo es pureza. Y a eso es lo que nosotros debemos de aspirar, a ser puros también. Limpieza de corazón, limpieza de espíritu, limpieza de alma. Y miran en Apocalipsis 22:4 esta promesa tan preciosa que el Señor tiene para nosotros. En Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro. Se está refiriendo a los que están en el reino, a los que estemos en el reino de los cielos. Y verán su rostro. Diga usted, y veré su rostro. Yo veré el rostro de Cristo. Repitamos, yo veré el rostro de Cristo. Yo veré el rostro de Cristo, lo proclamo en esta mañana. Y su nombre estará en mi frente. Estará en mi frente. El nombre de Cristo estará en mi frente. Es el sello de la eternidad. Es el sello de la eternidad. Su nombre estará escrito en mi frente. Y yo veré el rostro de Cristo. Hermanos, volvamos a Mateo 5. Volvamos a Mateo 5, capítulo 9, versículo 9, perdón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí se refiere a la paz de Cristo. En hebreo la palabra paz es shalom. Y shalom significa gozar por completo de bienestar. Y nosotros gozamos de completo de bienestar con la paz que Dios nos da. Y Dios nos da la paz porque también es un regalo de Él. Acuérdense, hagan remembranza un poco de todos los bienaventurados, de todas las características que habremos cumplido para llegar al reino de Dios. Tendremos esa paz de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablan cientos de veces acerca del Mesías y lo llaman el príncipe de paz. En el Salmo 85, todo el Salmo habla de la paz como un regalo de Dios. ¿Qué significa tener paz con Dios? En primer lugar, es soberanía de Dios. La paz de Dios es soberanía de Dios. Es estar reconciliados con Dios. Es tener amistad con Dios. Es tener el amor, sentir y tener el amor de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Sentir su presencia. Es un fruto del perdón de Dios. Si yo me siento que soy perdonado por Dios, tengo paz en mi corazón. Tengo paz en mi corazón. Porque mi Dios, porque Cristo
murió por mí en la cruz del Calvario. Porque a través de esa muerte preciosa que yo no entiendo, pero que la acepto por fe, tengo la paz que Dios me da. No importa, vuelvo y repito, las circunstancias. Y no voy a decir que a veces, muchas veces, mi corazón, este corazón se angustia y sufre. Pero la verdadera paz y la verdadera esperanza la encuentro con el Señor. Porque mi corazón vuelve otra vez, mis pensamientos vuelven otra vez hacia Él. Y dice, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Y Él es el que me da la paz, y Él es el que me da la vida. En el Nuevo Testamento hay más de 91 menciones acerca de la paz. Hay más de 91 menciones acerca de la paz. Brevemente voy a hacer referencias a Jesús y la paz. En el nacimiento de Él, en Lucas 2:14, en Lucas 2:14 leemos que los ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Cristo nació y vino a traerle la paz a los hombres. Vino a traer la paz al ser humano. En el ministerio de Cristo, en Lucas 7:50, acuérdense que el Señor iba por las aldeas, por los pueblos, haciendo milagros, perdonando pecados, levantando los muertos. Él se encontró con una mujer y le dijo, pero Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y Él nos dice en esta mañana, si tú tienes fe en mí, en el Señor Jesucristo, puedes estar en paz. Porque la que salva es el Señor. Y a través del Espíritu Santo, Él nos da la fe para creer en Él. Creámosle a Él. Creamos en Él. Pero también creámosle a Él y encontraremos la verdadera paz. Él se manifestó, Él en su ministerio, Él dejó un legado. Vamos a ver cuál es ese legado. Juan 14:27. Juan 14:27. Juan 14:27 dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo, es la misma paz de Dios. Es la paz de Dios la que Él nos deja. Es la paz que nosotros tenemos y somos bienaventurados. Y dice aquí que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, mis hermanos, los pacificadores son los que buscan, son los colaboradores directos de Dios. Porque buscan la paz, porque buscan la armonía, porque buscan la concordia, porque buscan que haya armonía entre los hermanos de la iglesia, entre el vecindario. Los que buscan y los que predican la verdadera paz de Dios, no la del hombre, que la del hombre es una paz hipócrita, pero Dios es fiel. Él no se equivoca. Busquemos esa paz.
y seamos nosotros participantes de esa paz y dinamizadores de esa paz, porque seremos llamados hijos de Dios. El que cree y busca la paz será llamado hijo de Dios. La paz es un fruto del Espíritu Santo. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Son 9 los frutos del Espíritu Santo. No nos vamos a referir a ellos. Voy a leer Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y sigue enumerando los otros 6. Pero fíjate que la paz está entre los 3 primeros frutos del Espíritu. El primero es el amor, el segundo es el gozo del Señor, como dice el coro, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y acuérdense que Él tiene también una corona de gozo, nos tiene reservados allá. Una corona de gozo, y ese es el gozo que nosotros debemos de mantener aquí permanentemente, que va unido con la paz. Y en el versículo 10 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, la historia de la humanidad ha estado siempre plagada de persecuciones contra los cristianos. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que no hay un solo periodo de la historia en que el cristianismo no haya sido perseguido. Voltaire, uno de los grandes intelectuales, entre comillas, de la Revolución Francesa, él dijo que este libro sagrado dentro de muy pocos años dejaría de existir. Donde él vivía, paradójicamente, cuando él murió, en la casa donde él murió, se instaló una de las grandes imprentas que reprodujo la Biblia a través de toda Francia. ¿Cuántos individuos enviados por Satanás han tratado de destruir la palabra de Dios o la Biblia, este libro sagrado? Acordémonos que Israel es el pueblo de Dios. Nosotros también somos Israel. Somos ese Israel espiritual. Pero el pueblo de Israel, el pueblo físico, a lo largo de la historia, ha tratado de ser destruido por cientos de personas. Y todavía, hasta el último momento, hasta el último día de la existencia, seguirá siendo atacado y seguirá tratando de ser destruido. Pero cada día Israel se fortalece más. Y cada día el cristianismo se fortalece más. Si nosotros vemos los periódicos de estos días, nos damos cuenta del ataque que está siendo objeto el cristianismo en África, en Asia. Y cuando se habla de la cultura occidental, que el Islam está atacando la cultura occidental, se está refiriendo es un ataque contra el cristianismo. Pero mira lo que dice aquí: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ya decíamos hace un momento que la justicia es el reino de Dios. Y debemos sentirnos afortunados
debemos sentirnos bienaventurados. Miremos lo que dice en Primera de Pedro 4, del 14 al 16. Primera de Pedro 4, del 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si somos atacados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, por nosotros, es glorificado. Qué honor tan grande. Consideremos un honor el ser perseguidos por causa de Cristo, porque somos bienaventurados. Porque si ellos blasfeman su nombre, nosotros lo glorificamos. Nosotros glorificamos el nombre del Señor. Y en el versículo 16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mis hermanos, si usted en su casa, si usted en su trabajo, en su vecindario, en el sitio donde se encuentre, si es perseguido por profesar la religión, por profesar el nombre de Cristo, siéntase ya bienaventurado y glorifique el nombre del Señor. Y glorifique su santo nombre. Me acuerdo en este momento, y lo traigo a colación, los padecimientos que tuvieron los apóstoles. Retomemos la palabra y veamos en Hechos 5, del 40 al 42, lo siguiente. Y puestos en de Hechos 5, Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ellos se sintieron gozosos porque habían sido azotados, porque habían sido torturados, porque habían sido apresados por causa del nombre de Cristo, por causa de predicar su palabra. Es una victoria morir por Cristo. Si Cristo murió por ti, para mí será un honor morir por causa del nombre de Cristo. ¿Cuántos mártires han muerto? ¿Cuántas personas han entregado la vida al Señor cuando han sido obligados a blasfemar de su creencia, de su fe? Pero ellos saben que el vivir es Cristo y el morir con Cristo es ganancia. El morir por Cristo es ganancia. Y tendremos un galardón en los cielos. Dice en estos versículos finales que tendremos un galardón en los cielos. Miremos cuál es ese galardón. En Mateo 25, 21, el Señor dice: bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como dice el apóstol Pablo, he terminado la buena batalla. He aquí el premio que me espera. El estar allí sentado con Cristo
en las bodas del Cordero. Cuando nosotros somos invitados a una boda, qué honor el que nos hacen a nosotros, que nos digan, siéntese aquí en la mesa al pie de los novios. Qué galardón que nos dan. O que somos tenidos en cuenta a la boda, que somos invitados. Y nos sentimos importantes cuando hacen mención de nosotros. Cuando el novio o la novia dice, agradezco a fulano de tal que me haya acompañado en este momento de mi vida. Cuán orgullosos, un orgullo santo, porque en el cielo no existe el orgullo, porque el orgullo es un pecado. Pero cuán gozosos debemos de sentirnos nosotros cuando el Señor nos diga esto: entra, buen siervo y fiel, y disfruta el reposo y el gozo de su Señor. Qué galardón tan grande. Y finalmente, bienaventurados los que amamos la venida de Cristo. Cristo está a las puertas, y este es un llamado a la iglesia. Desafortunadamente, parte de la iglesia universal no hace referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. En el tiempo profético, en el reloj profético, la profecía más inmediata a cumplir es el rapto de la iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia, en la cual nosotros, si no hemos muerto, nos iremos con el Señor. Y dice la palabra en Tesalonicenses que lo recibiremos a Él en las nubes y estaremos con Él así para siempre. Bienaventurados los que esperamos la venida del Señor Jesucristo, los que amamos su venida. Todo lo que está sucediendo en este momento, el Señor nos está hablando a través de su palabra, a través de lo que está pasando en el mundo. Si yo me pusiera a hablar aquí acerca de lo que está sucediendo en el mundo, sería objeto de otra predicación. Lo hemos venido estudiando y es una invitación que yo hago para que los sábados de 9 a 12 del día nos congreguemos aquí en la iglesia. Estamos teniendo un ayuno y en ese espacio estamos estudiando, o ya prácticamente finalizamos el estudio de Apocalipsis, pero estamos estudiando las profecías que se están cumpliendo en este momento. El cambio climático, por nombrar una sola. Todo lo que está sucediendo nunca había pasado antes en la vida. Increíble que en Bogotá se registren 25,6 grados. Yo digo jocosamente, vamos a tener que irnos a vivir a un clima más, a un sitio más suavecito el clima, por ejemplo Cartagena, Barranquilla, la costa, sí, La Dorada, Honda. Buscar un sitio donde haya más fresco. Y fíjese, la tormenta más grande de nieve en Estados Unidos. Si nosotros nos ponemos a mirar, todo está dándose ya. El reloj ya va a marcar el tiempo de la llegada del Señor Jesucristo por su iglesia. Y nosotros debemos de